¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 8 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta la lectura. Si has estado conmigo en 8 ocasiones o en 8 libros, muchas gracias por viajar conmigo al mundo de la literatura y compartir historias, personajes, autores y momentos que realmente nos hacen nuestro día. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con la lectura? Recuerda que siempre puedes traerte una botana, alguna bebida y disfrutar de la lectura. Yo me encargo del resto. Me ayuda muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado y escuchen juntos, o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico. Así que emprendamos este viaje a Falls Church, en algún pueblo en Virginia, y veamos qué es lo que pasó en esta habitación, porque ya nos decían que ojalá que sí debe de salir con vida esta Elena de esa habitación, pero yo no estoy tan positiva en ese aspecto. Así que bienvenidas, bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. 8. Elena entró en el baño aturdida y vagamente agradecida. Salió enojada. No estaba muy segura de cómo había tenido lugar la transformación, pero en algún momento, mientras se lavaba los arañazos del rostro y los brazos, irritada por la falta de un espejo y el hecho de haber dejado su monedero en el descapotable de Tyler, empezó a sentir otra vez. Y lo que sintió fue ira. Maldito Stefan Salvatore. Tan frío y controlado incluso mientras le salvaba la vida. Maldita su educación y su galantería y los malditos muros de su alrededor que parecían más anchos y altos que nunca. Se quitó los pasadores que quedaban en su pelo y los usó para mantener cerrada la parte delantera del vestido. Luego se arregló rápidamente el cabello, ahora suelto, con un peine de hueso tallado que encontró junto al lavamanos. Salió del cuarto de baño con la barbilla bien alta y los ojos entrecerrados. Él no se había vuelto a poner el saco y permanecía de pie junto a la ventana con su suéter blanco y la cabeza inclinada, tenso, esperando. Sin levantar la cabeza, indicó una pieza de terciopelo oscuro colocada sobre el respaldo de una silla. Tal vez quieras ponerte eso sobre el vestido. Era una capa de cuerpo entero, espléndida y suave, con una gorra. Elena se colocó la pesada tela sobre los hombros, pero no se sintió aplacada por el obsequio. Advirtió que Stefan no se había acercado para nada, ni tampoco la había mirado mientras hablaba. Deliberadamente invadió su territorio, envolviéndose más en la capa y sintiendo, incluso en aquel momento, el modo en que los pliegues caían a su alrededor, arrastrándose por el piso tras ella. Fue hacia él y efectuó un examen del pesado tocador de caoba situado junto a la ventana. Sobre él descansaba una daga siniestra con empuñadura de marfil y una hermosa copa de ágata engarzada en plata. También había una esfera dorada con una especie de indicador de medición incrustado y varias monedas de oro. Tomó una de las monedas, en parte porque eran interesantes y en parte porque sabía que a él le molestaría verlas tocar sus cosas. ¿Qué es esto? Transcurrió un momento antes de que Stefan respondiera. Un florín de oro, una moneda florentina. ¿Y esto qué es? Un reloj alemán en forma de colgante. Es de finales del siglo XV. Dijo en tono angustiado, y añadió. Elena. Ella alargó la mano hacia un pequeño cofre de hierro, con una tapa con bisagras. ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? No. Tenía los reflejos de un gato. Su mano descendió violentamente sobre el cofre, manteniendo la tapa cerrada. Esto es personal, dijo con la tensión muy patente en la voz. Elena se fijó en que la mano estaba en contacto solo con la curvada tapa de hierro y no con su propia mano. Quitó los dedos y él retrocedió, en ese mismo momento. De improviso, su enojo fue demasiado grande para contenerlo por más tiempo. Claro, ten cuidado. No me toques, que a lo mejor te contagio una enfermedad. Y sin embargo, Stefan se apartó en dirección a la ventana. Incluso ella se apartaba también,
Regresando al centro de la habitación, percibió cómo él observaba su reflejo, y supo de inmediato lo que debía parecerle a él, con los cabellos pálidos desparramados sobre la negrura de la capa, y con una mano blanca sujetando el terciopelo cerrando a la altura de la garganta. Una princesa deshonrada dando vueltas en su torre. Echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo para contemplar la trampilla del techo, y escuchó una suave y clara inhalación. Cuando volteó la cabeza, la mirada de él estaba fija en su garganta, que había quedado al descubierto. La expresión de sus ojos la confundió, pero al cabo de un instante el rostro se le endureció, rechazándola. Creo que será mejor que te lleve a tu casa. En ese instante deseó hacerle daño, hacerlo sentir mal como él le hacía sentir a ella, pero también quería saber la verdad. Estaba cansada de aquel juego, cansada de intrigar y conspirar e intentar leer la mente de Stefan Salvatore. Fue aterrador y a la vez maravilloso el alivio al escuchar su propia voz pronunciar las palabras que había pensado durante tanto tiempo. ¿Por qué me odias? La miró sorprendido y por un momento no pareció ser capaz de encontrar las palabras adecuadas. Después dijo: No te odio. Sí me odias. Sé que no es de buena educación decirlo, pero no me importa. Sé que debería estarte agradecida por haberme salvado esta noche, pero tampoco me importa. No te pedí que me salvaras. Para empezar, ni siquiera sé por qué estabas en el cementerio. Y desde luego, no comprendo por qué lo hiciste teniendo en cuenta que lo que sientes respecto a mí. Él negaba con la cabeza, pero su voz era baja. No te odio. Desde el principio me has evitado como si yo fuera alguna especie de leprosa. Intenté ser simpática contigo y me lo reprochaste. ¿Eso es lo que hace un caballero cuando alguien intenta darle la bienvenida? Él intentaba decir algo, pero ella siguió, imparable, sin prestarle atención. Me rechazaste en público una y otra vez, me humillaste en la escuela. No estarías hablando conmigo ahora si no se hubiera tratado de una cuestión de vida o muerte. ¿Es eso lo que hace falta para arrancarte una palabra? ¿Es necesario que alguien esté a punto de ser asesinado? Incluso ahora, ni siquiera quieres que me acerque a ti. ¿Qué te sucede, Stefan Salvatore? ¿Qué te sucede, Stefan Salvatore? ¿Para que tengas que vivir así? ¿Para que tengas que construir muros y mantenerte alejado de la gente? ¿Para que no puedas confiar en nadie? ¿Qué es lo que te pasa? Él permaneció callado, desviando el rostro. Ella aspiró profundamente y luego irguió los hombros, alzando la cabeza incluso a pesar de que tenía los ojos doloridos y ardiendo. ¿Y qué tengo de malo?, añadió con voz más sosegada. Para que seas incapaz de mirarme siquiera, aunque puedes dejar que Caroline Forbes se desviva por ti. Tengo derecho a saber esto al menos. No volveré a molestarte jamás, ni siquiera te hablaré en la escuela, pero quiero saber la verdad antes de irme. ¿Por qué me odias tanto, Stefan? Lentamente, el muchacho volteó hacia ella y alzó la cabeza. Sus ojos estaban sombríos, sin vida, y algo se retorció en el interior de Elena ante el dolor que vio en el rostro. Stefan apenas podía mantener el control de su voz. Ella pudo apreciar el esfuerzo que le costaba hablar con serenidad. Sí, creo que tienes derecho a saberlo, Elena. Los ojos del chico se fijaron en los suyos, devolviéndole la mirada directamente. Y ella pensó: ¿será tan malo? No te odio. No te he odiado nunca, pero tú... Bueno, tú me recuerdas a alguien. Elena se sintió desconcertada. Fuera, lo que había esperado no era eso. ¿Te recuerda a otra persona que conoces? A alguien que conocí. Pero... no eres como ella realmente. Se parecía a ti, pero era frágil, delicada y vulnerable, tanto interior como exteriormente. Y yo no lo soy. El muchacho emitió un sonido que podría haber sido una carcajada de haber habido algo de humor en él. No,
Tú eres una luchadora. Tú eres tú misma. Elena permaneció en silencio durante un momento. No podía prolongar su enojo viendo el dolor que había en el rostro de Stefan Salvatore. ¿Estabas muy unido a ella? Sí. ¿Qué sucedió? Hubo una larga pausa. Tan larga que Elena pensó que no iba a responderle, pero por fin dijo: murió. Elena soltó el aire trémulamente. Lo que quedaba de su enojo se replegó y la abandonó. Eso debió de dolerte horriblemente, dijo en voz baja, pensando en la lápida blanca de los Gilbert que se alzaba entre la hierba. Lo siento muchísimo, Stefan. Él no dijo nada. Su rostro se había vuelto a ensombrecer y parecía mirar algo a lo lejos, algo terrible y desgarrador, que solo él podía ver. Pero no había únicamente pesar en su expresión. A través de los muros, a través de todo su tembloroso control, ella pudo ver la expresión torturada de una culpa y soledad insoportables. Una expresión tan perdida y angustiada que la motivó a colocarse junto a él antes de que se diera cuenta de lo que hacía. Stefan. No pareció escucharla, parecía navegar a la deriva en su propio mundo de aflicción. Elena no pudo evitar ponerle una mano sobre el brazo. Stefan, sé cuánto duele. No puedes saberlo, estalló él, toda su tranquilidad explotando con una furia incontrolable. Bajó la mirada hacia la mano de Elena, como si acabara de advertir que estaba allí. Acabó, como enfurecido por una desfachatez de atreverse a tocarlo. Los ojos verdes estaban dilatados y oscuros, cuando le apartó la mano violentamente, levantando la suya para impedirle que volviera a tocarlo. Y de algún modo, en lugar de ello, le sujetaba la mano, sus dedos fuertemente entrelazados con los de ella, aferrados como si dependieran de ellos su vida. Bajó los ojos hacia las manos unidas, lleno de perplejidad. Después, despacio, su mirada se movió, desde sus dedos enlazados hasta el rostro de la muchacha. Elena, musitó, y entonces ella vio la angustia haciendo pedazos su mirada, como si sencillamente él ya no pudiera luchar más. La derrota a medida que los muros se desmoronaban por fin y veía lo que había abajo. Y entonces, sin poder evitarlo, él inclinó la cabeza hacia sus labios. Espera, detente aquí, dijo Bonnie. Me pareció ver algo. El destartalado Ford de Matt aminoró la marcha, acercándose lentamente al borde de la carretera, donde crecían tupidos la maleza y los matorrales. Algo blanco que brillaba avanzó desde lejos hacia ellos. «¡Dios mío! ¡Es Vicky Bennett!», dijo Meredith. La joven apareció dando traspiés en la trayectoria luminosa de los faros, y se quedó allí, tambaleante, mientras Matt frenaba en seco. Los cabellos castaños claros de la muchacha estaban enmarañados y revueltos, y los ojos miraban vidriosos un rostro tiznado y sucio de tierra. Llevaba puesta únicamente su ropa interior. «Métanla al carro», dijo Matt. Meredith abría la portezuela del vehículo, saltó fuera y corrió al encuentro de la aturdida muchacha. «Vicky, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?» Vicky gimió, sin dejar de mirar directamente hacia el frente. Después pareció ver de improviso a Meredith y se aferró a ella, clavándole las uñas en los brazos. «¡Váyanse de aquí!», dijo con los ojos llenos de desesperada intensidad, la voz extraña y pastosa, como si tuviera algo en la boca. «Todos, váyanse de aquí. Ahí viene». «¿Quién viene, Vicky? ¿Dónde está Elena?» «¡Váyanse ya!». Meredith miró hacia adelante, la carretera, y después llevó a la temblorosa muchacha al carro. «Te sacaremos de aquí, pero tienes que decirnos qué ha sucedido. Bonnie, dame tu chalina, está helada». «Y herida. Parece estar en estado de shock o algo así. La cuestión es ¿dónde están los demás? Vicky, ¿iba Elena contigo?» Vicky se sollozó, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Meredith colocaba la chalina brillosa de Bonnie alrededor de sus hombros. «No, Dick», dijo de modo ininteligible, parecía como si le provocara dolor.
Estábamos en la iglesia. Fue horrible. Apareció como neblina todo alrededor. Neblina oscura y ojos. Vi sus ojos allí en la oscuridad, ardiendo. Me quemaron. Delira, o está histérica, o como quieran llamarlo, dijo Bonnie. Vicky, por favor, dijo Matt hablando despacio y con claridad. Solo dinos una cosa. ¿Dónde está Elena? ¿Qué le sucedió? No lo sé. Vicky alzó su rostro manchado de lágrimas hacia el cielo. Dick y yo estábamos solos, y entonces de repente todo se oscureció a nuestro alrededor. No podía correr. Elena dijo que la tumba se había abierto. A lo mejor fue de allí de donde salió. Fue horrible. Estaban en el cementerio, en la iglesia en ruinas. Y Elena estaba con ellos. Miren esto, interpretó Meredith. Bajo la luz interior, todos vieron los profundos arañazos recientes que descendían por el cuello de Vicky hasta su corpiño de encaje. Parecen las marcas de un animal. Como las marcas de las uñas de un gato, tal vez, dijo Bonnie. No fue un gato lo que atacó a aquel viejo en el puente. El muchacho estaba pálido y los músculos de su mandíbula estaban tensos. Meredith siguió la dirección de su mirada. Carretera adelante y después sacudió la cabeza. Matt, tenemos que llevarla de regreso primero. Tenemos que hacerlo. Escúchame, estoy tan preocupada por Elena como tú, pero Vicky necesita que la vea un médico y debemos avisar a la policía. No tenemos otra opción, debemos regresar. Matt volvió a mirar fijamente la carretera durante otro prolongado momento. Luego soltó un aire con un siseo. Cerrando la puertezuela de golpe, puso el carro en marcha y lo hizo girar, cada movimiento realizado con violencia. Durante todo el camino de regreso, Vicky no dejó de gemir. Elena sintió que los labios de Stefan se encontraban con los suyos. Y fue tan sencillo como eso. Todas las preguntas contestadas, todos los temores enterrados, todas las dudas eliminadas. Lo que ella sentía en aquellos momentos no era solo deseo, sino una ternura dolorosa y un amor tan fuerte que le hacía estremecerse. La intensidad de sus sentimientos habrían resultado aterradora, solo que estando con él nada podía asustarla. Estaba en casa, aquí en donde pertenecía, y le había encontrado, por fin. Con Stefan estaba en casa. Él la apartó ligeramente y ella percibió que temblaba. Elena, no podemos. Ya lo hemos hecho, susurró ella y volvió a traerlo hacia sí. Era casi como si pudiera oír los pensamientos de Stefan, percibir sus sentimientos. Placer y deseo corrían veloces, conectándolos, uniéndolos. Y Elena percibió también una fuente de emociones muy profunda dentro de él. Él quería abrazarla eternamente, protegerla de todo daño, quería defenderle de cualquier mal que la amenazara, quería unir su vida a la de ella. Sintió la tierna presión de sus labios sobre los de ella, y apenas fue capaz de soportar la dulzura de todo aquello. Sí, pensó. Las sensaciones vibraban a través de ella como olas en un estanque quieto y transparente, y se sumergían en ellas tanto en la alegría que percibía en Stefan como en el delicioso oleaje de respuesta que brotaba de sí misma. El amor de Stefan la bañaba, brillaba a través de ella, iluminando cada punto oscuro de su alma igual que el sol. Tembló de placer, amor y anhelo. Él se apartó despacio, como si no pudiera soportar separarse de ella, y se miraron mutuamente a los ojos con maravillada alegría. No hablaron, no había necesidad de usar las palabras. Él le acarició el cabello, con el roce tan leve que ella apenas lo sintió, como si temiera que la muchacha pudiera quebrarse entre sus manos. Elena supo, entonces, que no había sido odio lo que lo había hecho evitarla durante tanto tiempo. No, no había sido odio en absoluto. Elena no tenía ni idea de lo tarde que era cuando descendieron en silencio la escalera de la casa de huéspedes. En cualquier momento se habría sentido muy emocionada de entrar en el elegante carro negro de Stefan, pero esa noche apenas se dio cuenta. Él le mantuvo la mano apretada mientras viajaban por las calles desiertas. Lo primero que Elena vio cuando se acercaban a su casa fueron las luces. «Es la policía», dijo.
recuperando la voz con cierta dificultad. Resultaba curioso hablar después de haber estado en silencio durante tanto rato. Ese de la entrada es el carro de Robert y ahí está el de Matt, indicó. Miró a Stefan y la paz que le había inundado pareció disiparse de repente. Me pregunto qué sucedió. ¿No supondrías que Tyler ya les contó? Ni siquiera sería Tyler tan estúpido, dijo Stefan. Se estacionó detrás de una de las patrullas y de mala gana, Elena separó su mano de la de él. Deseaba con todo su corazón que Stefan y ella pudieran estar a solas, juntos, que nunca tuvieran necesidad de enfrentarse al mundo. Pero no se podía evitar. Ascendieron por el camino hasta la puerta, que estaba abierta. Dentro, la casa estaba toda iluminada. Al entrar, Elena vio lo que parecían docenas de rostros volteando hacia ella, y tuvo la repentina visión del aspecto que debía presentar. Allí, de pie, en la entrada, con la capa de terciopelo negro envolviéndola, y con Stefan Salvatore a su lado. Y entonces su tía Judith lanzó un grito y la rodeó con sus brazos, sacudiéndola y abrazándola al mismo tiempo. Elena, gracias a Dios que estás a salvo, pero ¿dónde estabas y por qué no llamaste por teléfono? ¿No te das cuenta del mal rato que nos hiciste pasar a todos? Elena pasó la mirada por la habitación, llena de perplejidad. No comprendía nada. Nos alegramos de tenerte de regreso. Estuve en la casa de huéspedes de Stefan. Tía Judith, este es Stefan Salvatore. Tiene una habitación alquilada allí. Él me trajo. Gracias, le dijo la tía Judith al chico por encima de la cabeza de Elena. Después retrocedieron para mirar a la muchacha. Y dijo: Pero tu vestido, tu cabello, ¿qué sucedió? ¿No lo saben? Entonces Tyler no les contó. Pero en ese caso, ¿por qué está aquí la policía? Elena se acercó lentamente a Stefan de un modo instintivo y sintió que él se aproximaba más para protegerla. Están aquí porque esta noche atacaron a Vicky Bennett en el cementerio. Él, Bonnie y Meredith estaban de pie tras la tía Judith y de Robert, con aspecto cansado, aliviados por la aparición de Elena, pero también con una cara extraña. La encontramos hace unas 2 o 3 horas y te estuvimos buscando desde entonces. ¿Atacada? ¿Atacada por quién? Nadie lo sabe. Bueno, de todos modos, puede que no sea yo de lo que deba preocuparse. El doctor dijo que se llevó un buen susto y que había estado bebiendo. Todo podría haber sido fruto de su imaginación, indicó Robert. Esos arañazos no eran imaginarios, dijo Matt, cortés pero obstinado. ¿Qué arañazos? ¿De qué están hablando? Ya te lo voy a contar, dijo Meredith y le explicó brevemente cómo ella y los demás habían encontrado a Vicky. No hacía más que decir que no sabía dónde estaba, que estaba sola con Dick cuando sucedió, y cuando la trajimos de regreso aquí, el doctor dijo que no encontraba nada definitivo. No estaba realmente herida, excepto por los arañazos, y podría habérselos hecho un gato. ¿No tenía otras marcas? Preguntó Stefan en tono seco. Era la primera vez que hablaba desde que había entrado en la casa, y Elena lo miró sorprendida por el tono de su voz. No, desde luego un gato no le arrancó la ropa, pero Dick podría haberlo hecho. Ah, y tenía la lengua mordida. ¿Qué? Un mordisco terrible, quiero decir. Debe de haber sangrado muchísimo, y le duele cuando habla. Stefan se había quedado muy quieto junto a Elena. ¿Dio alguna explicación sobre lo sucedido? Estaba histérica. Realmente histérica. Lo que decía no tenía ningún sentido. No hacía más que repetir algo sobre ojos y neblina oscura, y no paraba de decir. Y no era capaz de huir, motivo por el cual el doctor piensa que quizá fue una especie de alucinación. Pero por lo que se ha podido averiguar hasta el momento, los hechos son que ella y Dick Carter estaban en la iglesia en ruinas que está junto al cementerio, que era alrededor de medianoche y que alguien allí entró y la atacó. No atacó a Dick, añadió Bonnie, lo que al menos demuestra que tenía buen gusto. La policía lo encontró inconsciente en el piso de la iglesia y no recuerda nada en absoluto. Pero Elena apenas escuchó las últimas palabras. Algo terrible le pasaba a Stefan.
No podía decir cómo lo sabía, pero lo sabía. El muchacho se había quedado rígido mientras Matt terminaba de hablar, y en aquellos instantes aunque no se había movido, ella sentía como si los separara una distancia enorme, como si ella y él estuvieran en lados opuestos de un témpano de hielo agrietado que se resquebrajaba. El muchacho dijo, con aquella voz terriblemente controlada, lo que ella ya había escuchado antes en su habitación. ¿En la iglesia, Matt? Sí, en la iglesia en ruinas. ¿Y estás seguro de que dijo que era medianoche? No podré afirmarlo, pero debió de ser aproximadamente a esa hora. Lo encontramos no mucho después. ¿Por qué? Estefan no dijo nada, y Elena sintió como el abismo entre ellos se ensanchaba. Estefan, ¿qué sucede? Él sacudió negativamente la cabeza. No me dejes fuera, pensó ella, pero él ni siquiera la miró. ¿Vivirá? Preguntó él súbitamente. El doctor dijo que no tenía nada grave. Nadie ha sugerido siquiera que pudiera morir. El gesto de sentimiento de Estefan fue brusco. Después se volteó hacia Elena. Me tengo que ir. Ahora estás a salvo. Ella la agarró de la mano cuando él se daba la vuelta. Claro que lo estoy, gracias a ti. Sí. Pero no hubo reacción en sus ojos, que estaban entornados, sin brillo. Llámame mañana. Le apretó la mano, intentando transmitir lo que sentía bajo el escrutinio de todos aquellos ojos vigilantes. Deseó que la comprendiera. Él bajó la mirada hasta las manos de ambos sin mostrar la menor expresión. Después, lentamente, volvió a subirla hacia ella, y entonces, por fin, le devolvió la presión en los dedos. Sí, Elena, musitó mientras sus ojos se aferraban a los de ella. Al minuto siguiente ya se había ido. Elena aspiró profundamente y volvió a la atestada habitación. Tía Judith seguía revoloteando a su alrededor con la mirada fija en lo que podía verse del vestido desgarrado de su sobrina por debajo de la capa. —Elena, ¿qué sucedió? Y sus ojos se dirigieron hacia la puerta por la que acababa de desaparecer Estefan. Una especie de risa histérica ascendió vertiginosamente por la garganta de la joven y ésta la contuvo. —Estefan no lo hizo. Él me salvó. Sintió que su rostro se endurecía y miró al agente de policía situado detrás de la tía Judith. Fue Tyler Smallwood. Y ese fue el final del capítulo número 8 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. No hay ninguna respuesta, ahí solo hay más preguntas. Bueno, no, sí nos respondieron la pregunta que había hecho el capítulo pasado y me alegra saber que me equivoqué y me alegra saber que Jess tenía razón y Elena salió con vida de esa habitación. Lo que sucede a partir de ahora ya no estará relacionado con esa hipótesis definitivamente. Pero la pregunta del día de hoy es... ¿qué atacó a Vicky? ¿Quién atacó a Vicky? ¿Por qué atacaron a Vicky y no a Dick? Si yo tuviera que responder esa pregunta diría que... claramente Estefan no fue. Que era el único como ente ahí extraño en los bosques atacando a personas. Porque estaba con Caroline y después estuvo buscando a Elena y después estuvo con Elena en la casa de huéspedes, así que Estefan no atacó a Vicky. Pero siento que Estefan sabe más de lo que dice. No sé, tal vez Dick como que no lo recuerda, pero no sé, puede que él haya atacado a Vicky. Espero no me censuren este video. Espero que Dick haya atacado a
Bueno, no, espero que esto no suceda, pero mi idea es que Dick atacó a Vicky. Espera, un trabalenguas. Bajo efecto de alguna como sustancia o de algo extraño. Recordemos que el cementerio justo en esa zona como que pone a la gente un poco nerviosa, por decirlo de una manera. La última vez las chicas tuvieron que salir corriendo de miedo, entonces pongamos como que algo así le pasó a Dick y por eso atacó a Vicky, pero terminando como del episodio pues desmayó tal vez por el estrés y no sé, por eso perdió como la memoria y Vicky pues al ser atacada de esa manera yo creo que sí está como en un estado de shock como decía este Matt y pues realmente no creo que como que entienda como exactamente qué fue lo que le pasó. Eso no explica nada, pero podría explicar por qué Vicky fue atacada. Si se te ocurre alguna otra cosa, por favor déjamelo aquí en los comentarios y estaré encantada de revisarlos más adelante para ver si se confirma en alguno de los siguientes capítulos. Así que, ¿qué te parece si también activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir? Y no te pierdas de nada de esta historia que... yo no sé cómo lo ven, pero yo diría que llegamos como a la mitad. Y por algún motivo, cuando llegas a este punto, las historias solo avanzan más rápido, aunque es la misma cantidad de hojas. Así que yo creo que es un buen momento para ponernos al corriente, empezar a generar todas las teorías posibles y también empezarnos a preguntar qué es lo que está pasando en el cementerio de Fells Church y por qué pone a las personas en una especie como de estado paranoico. No sé, Stefan también perdió el control, así que no sé, tal vez por ahí el cementerio oculte más información de la que nos están dejando ver. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que aparte de estas lecturas tenemos otras publicaciones en diferentes redes sociales como son Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y YouTube. De verdad, si me sigues, si te suscribes, si le das me gusta, si interactúas en cualquiera de ellos, por favor, te lo voy a agradecer muchísimo. Y, por ejemplo, en estas como son TikTok o YouTube, donde los usuarios son un poco más difíciles, si me mandas un screenshot es suficiente para saber que estás por ahí y también puedo considerarte para el pelotón de exploradores literarios que al finalizar esta lectura se van a enviar las invitaciones a las personas correspondientes. Así que eso también puede ser una forma válida de hacerme llegar como tu participación en las redes sociales. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que el libro es una ventana que está esperando que la abras. Y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el viernes. Bye. Adiós. Chao. Esto se queda guardado en una lista de reproducción con el mismo nombre, Despertar-LJ Smith, para que puedas asegurarte de que ves todos los capítulos que sigan y una y otra vez, porque realmente está muy interesante esta historia de cosas sobrenaturales. Bye.